Y aquí seguimos con el contenido de República de la Verdad. Cerramos la semana con plato fuerte, pero ¿qué plato, señores? En este momento, aquí en el estudio de RNN República de la Verdad, me acompaña Carlos Pimentel, un más que director de compras y contrataciones, activista, preocupado por las causas sociales, ha sido miembro de diferentes instituciones de la sociedad civil como Participación Ciudadana, coordinador, lo recordarán, y siempre ha estado dando en la llaga. Y desde que ocupó su cargo, también siguió poniendo los puntos sobre las IES. Así que muy buenas tardes y bienvenido a República de la Verdad. El COVID así nos obliga. Muy bien, muchas gracias. Un placer estar en este espacio y poder pues conversar con todos los ciudadanos y ciudadanas que están en sintonía en este momento. Así mismo es, Carlos. Déjame decirte que tú recordarás que en cuanto te designaron, la gente se comenzó a decir, pero ¿cómo va a ser? Pero vamos a ver si es verdad que ahora él va a seguir con el mismo... Hacer lo mismo con guitarra y con violín. Así mismo es. Y yo quiero que seas tú quien nos cuente ya 7 meses, ya verdad, Sí, ocupando la Dirección de Compras y Contrataciones, qué tal ha sido la experiencia, estar de un lado y ahora estar desde el lado entonces gubernamental. Bueno, ha sido una experiencia enriquecedora, magnífica, y confirma que en realidad uno no está de un lado y de otro, sino simplemente uno ocupa roles. Y en esta ocasión, pues, he vuelto a la función pública, porque también he sido servidor público en el pasado. Y en esta oportunidad, pues, hemos asumido esa responsabilidad en la Dirección de Contrataciones Públicas, una instancia donde existen enormes retos, enormes desafíos, porque las contrataciones públicas representan el 32% del presupuesto general de la nación. Wow. Y las contrataciones públicas están llamadas a jugar un rol fundamental para el desarrollo del país. Y para eso es necesario democratizar los procesos de contratación y permitir mayores niveles de participación en el mercado público. Y en ese enfoque, en esa dirección, pues vamos desarrollando distintas iniciativas, distintos proyectos. Nos sentimos muy bien, sobre todo por el apoyo que hemos tenido, Sí. un apoyo de la sociedad impresionante. Y además un apoyo no solamente reconociendo lo que hacemos bien, sino también jugando un rol de veedor, jugando un rol de monitoreo, de seguimiento. Y yo digo que con los ojos de la gente vamos a contratar transparente, porque la gente está muy activa y nosotros le prestamos mucha atención a toda la información que se genera, que se discute alrededor de los procesos de contratación, y tenemos un sistema de monitoreo que nos permite saber qué está pasando con las contrataciones en la República Dominicana y poder tomar medidas correctivas con tiempo. O sea, que si antes no se quería saber, era así mismo porque no se querían dar cuenta, porque si tú hablas de que hay un sistema transparente donde ustedes pueden darse cuenta de todo, ¿qué pasaba Lo antes? importante es que cada vez la gente participa más, cada vez la gente está más empoderada, existe más conocimiento sobre el sistema de compras y contrataciones, y existe una administración, existe un órgano rector que está poniendo los oídos en la gente, un órgano rector que está escuchando a los proveedores, un órgano rector que se relaciona, que dialoga, que conversa con las unidades de compra, y eso nos ha permitido en estos 7 meses conocer y reafirmar cuáles son las debilidades del sistema de compras y contrataciones y cuáles son las acciones y medidas que hemos emprendido para reformar, para transformar el sistema de compras y contrataciones, y que este pueda ser un sistema inclusivo, un sistema sostenible, un sistema que garantice mayor participación, sobre todo, y de manera muy particular, de las MIPYME, y de manera muy particular también que garantice y proteja la producción nacional. Me gustaría saber, para los amigos televidentes que nos están viendo en este momento y que tal vez no saben qué es compras y contrataciones, o sea, ¿quiénes utilizan los servicios de compras y contrataciones? ¿Para qué? O sea, bueno, ¿qué hace esa institución? Es muy sencillo y lo podemos poner de la siguiente manera. Ajá. Todas las entidades que administran fondos públicos están en la obligación de utilizar el sistema de contrataciones públicas que está establecido en la Ley 340. Eso quiere decir, todos los ministerios, todas las direcciones, los institutos están obligados a adquirir bienes, servicios, a contratar obras en el marco del régimen de la Ley 340. Eso implica un universo importante de unidades de compra, actualmente unas 341 unidades de compra transando en el portal transaccional, porque hay ayuntamientos, hay distritos municipales.
y el Estado Dominicano tiene alrededor de 150 a 200 procesos de contrataciones diarios. ¿Diarios? Y el órgano Wow. rector, que es la Dirección General de Contrataciones Públicas, tiene la responsabilidad de la centralización de las políticas y las normas, de garantizar el diseño, el cumplimiento, la implementación de políticas y normas que garanticen las contrataciones transparentes, eficientes, de calidad y que permita que las instituciones del Estado puedan jugar su rol y cumplir las funciones que le asigna la ley. Las instituciones del Estado, para poder cumplir su rol y sus funciones, obligatoriamente tienen que contratar bienes, servicios y obras. Pero también entonces las personas físicas están obligados a pasar por compras y contrataciones al momento de que van a recibir algún Bueno, tenemos beneficio. proveedores que pueden ser personas físicas o pueden ser personas naturales. Actualmente tenemos alrededor de 90.000 proveedores que tienen la facultad de poder transar con el Estado Dominicano. Y eso se debe multiplicar, pero también se debe expandir en todo el territorio nacional, de manera que las compras públicas puedan estar descentralizadas en todo el territorio nacional. Me gustaría saber, yo estuve leyendo como que ustedes están inmersos en reformar o readecuar la ley de compras y contrataciones. Quisiera saber por qué, con qué finalidad, qué tiene esta ley, o sea, qué le van a ampliar, qué le van a agregar, si es para simplemente modernizarla o para dejar un legado de Carlos Pimentel. ¿Cuál es el motivo? Bueno, precisamente una de las acciones que estamos poniendo mucho empeño en este momento es en la reforma y modificación de la ley. Y eso lo dijimos desde el primer día. El 17 de agosto, cuando llegamos a la dirección de compra, le dijimos a la sociedad, vamos a iniciar un proceso de consulta, de revisión, de análisis para modificar la ley de compras y contrataciones. Una ley que se aprueba en el 2006, una ley que tiene ya unos años de implementación, que ha logrado avances, que tiene fortalezas y también que ha evidenciado debilidades. Y ha evidenciado debilidades que deben ser superadas en el marco de una nueva ley. Por ejemplo, nosotros necesitamos revisar los umbrales y las modalidades de contratación. Nosotros necesitamos pensar en modalidades de contratación, en umbrales y en plazos que permitan que las contrataciones puedan ser mucho más eficientes, mucho más ágil, al tiempo que se garantizan los controles y la transparencia. Pero nosotros necesitamos también pensar en un sistema de contrataciones que pueda ver qué pasa en el territorio, qué pasa en el microterritorio, cómo compran los gobiernos locales. Y tenemos una ley que obliga a los gobiernos locales a la aplicación de la ley 340, no obstante, no tiene un trato diferenciado a los gobiernos locales. Y eso es un tema que tenemos que verlo. Pero de igual manera, como eje fundamental, nosotros hemos visto la necesidad de fortalecer la participación de las pequeñas y las medianas empresas en el sistema de contrataciones y cómo podemos adoptar mecanismos que garanticen su protección, su participación y de igual manera estas cuando son de producción nacional, porque es una pieza fundamental para poder dinamizar la economía del país. Es una visión también que tenemos que tener, pero hay que decir que es importante y será fundamental también fortalecer el sistema de consecuencias de la ley 340. La ley 340 está claro para toda la sociedad que no tiene dientes, es una ley que tiene pocas disposiciones que garanticen su cumplimiento sobre la base de sanciones administrativas o penales. Entonces, todo el sistema vinculado a las consecuencias de incumplimiento de proveedores, de funcionarios, debe ser revisado, debe ser fortalecido. Y de igual manera también, pues en esta revisión el órgano rector de las contrataciones debe tener mayores disposiciones, mayores niveles de fortaleza que le permita tener herramientas normativas para el cumplimiento de la ley y garantizar un sistema que funcione con mayores niveles de eficiencia. ¿Esa revisión ya está en el Congreso? ¿En qué punto, bueno, en qué etapa está? Que estamos. Esta semana precisamente hemos agotado ya una etapa interna y ya tenemos un anteproyecto. Ya la próxima semana inicia el proceso de consulta a todos los actores. Vamos a remitir el anteproyecto a los distintos sectores, a las unidades de compra, a proveedores, a gremios profesionales, a sectores empresariales. Vamos a hacer toda una consulta nacional.
Al mismo tiempo, a partir de la próxima semana, vamos a subir una plataforma en la cual va a estar el anteproyecto y todos los interesados tendrán la posibilidad de opinar, de observar, de debatir sobre el anteproyecto que estamos sometiendo. Y de igual manera, pues vamos a tener algunos encuentros presenciales con distintos sectores para discutir el proyecto. Esa etapa nos va a permitir pues recoger cuál es la experiencia del proveedor, de la unidad de compra, de todos los actores que se vinculan con el sistema para poder incluir en esta primera versión del anteproyecto. Entonces, esa versión del anteproyecto la entregamos al Poder Ejecutivo, a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, que también debe hacer una revisión de ese anteproyecto y cuando se entienda pertinente debe ser remitida al Congreso Nacional para la discusión, para los consensos necesarios y que el país pueda tener una ley de compras y contrataciones que garantice en una etapa de recuperación post-COVID, dinamizar la economía y que las compras públicas se conviertan en un eje fundamental para el desarrollo. Dinamismo económico. Eso es así. Quisiera saber, Carlos, ¿cuándo un proveedor del Estado, se habla de registro de proveedor del Estado, ustedes, amigos televidentes, sabrán que hay que agotar todo un proceso para que la Dirección de Compras y Contrataciones se asigne un número de registro de proveedor del Estado? Cuando una persona, sea física, natural o una empresa, incumple, viola la normativa, que este registro termina siendo cancelado. O sea, ¿cómo se dan cuenta y cuáles son esas irregularidades que se pueden presentar? Porque yo la verdad como que no entiendo. O sea, es que tiene doble, tiene muchos. ¿Dónde es que se falla? Bueno, ¿Cómo? En este periodo, o sea, en estos un poquito más de 7 meses que tenemos en la dirección, se han suspendido de manera temporal y de manera permanente alrededor de 30 registros de proveedores del Estado por distintas, más o menos alrededor de 30, por distintas razones, por incumplimiento de presentar documentación falsa en los procesos de contrataciones y distintas modalidades de violación que la ley establece. Estipula, sí. Esos registros de proveedores, dependiendo de la gravedad, tienen pues suspensiones por 1 año o suspensiones permanentes, dependiendo de la gravedad. Pero también hay que decir que, aunque no es una sanción, se han suspendido de manera preventiva unos 168 registros de proveedores que vincula a funcionarios que se encuentran en el régimen de incompatibilidad. Que no pueden ser los funcionarios que tienen más de 10% de acciones en empresas no pueden contratar con el Estado. Y como no pueden contratar con el Estado, de manera preventiva se les suspendió su registro de proveedores. Hicimos un cruce de la base de datos del registro de proveedores con los senadores y los diputados electos, con los alcaldes y regidores electos, con los ministros, directores designados, y ese cruce de base de datos pues nos condujo a suspender alrededor de 168 registros de proveedores que vinculaba a funcionarios que se encuentran en el régimen de incompatibilidad. Pero estaban intentando contratar con el Estado. No, porque eso lo hicimos temprano. Eso lo hicimos temprano. Medida preventiva. Desde que llegamos vimos la necesidad de hacer ese cruce y suspender esos registros de proveedores. Y nosotros seguimos, eso debe ser una actividad permanente que garantice y evite los conflictos de interés. Es un aspecto que se debe modificar de la ley también, porque la ley actual establece un régimen de prohibiciones para los funcionarios que tienen un 10% de acciones. Yo entiendo, Carlos Pimentel entiende, que un funcionario, un ministro, no debe contratar con el Estado independientemente que tenga un 10, un 8, un 1, por un un asunto 0. de ética. Un asunto de ética y un asunto de conflicto de interés. Ahora, la realidad es que actualmente la ley establece un 10%. Nosotros entendemos que debemos fortalecer dentro de las disposiciones del marco normativo ese régimen de incompatibilidades y ese régimen de prevención de los conflictos de interés. ¿Cuántos funcionarios pasados, si tienes el dato, contrataron con el Estado dentro de ese 10 y fuera de ese 10%? Sí, no sé exactamente cuánto, pero sí era una práctica. Era una práctica. Era una práctica permanente, recurrente, era una práctica que se denunciaba y no se atendía, y por eso cuando asumimos esta función, cuando analizamos los distintos problemas
permanente y recurrente con relación a las contrataciones, pues identificamos que una de las acciones que teníamos que hacer inmediata era identificar cuáles funcionarios electos o designados estaban en el régimen de incompatibilidad y de los que estaban en el régimen de incompatibilidad, cuáles tenían acciones de más de 10% en empresas que tuvieran el registro de proveedores. Sí. Y luego de identificada, la suspensión de esos registros de proveedores. ¿En qué momento estas irregularidades con los registros de proveedores del Estado toma un matiz penal? Bueno, muy buena pregunta. Cuando existe una violación de una falsificación de un documento público, pues estamos ante una tipificación de un hecho penal. Y nosotros hemos señalado de manera muy clara que nuestro rol y nuestras funciones no llega hasta investigaciones que sean de índole penal. Pero sí nosotros hemos establecido que en todos los casos que nosotros encontremos, que nosotros identifiquemos que estamos en el borde de lo penal, todos esos casos van a ser remitidos a la Procuraduría General de la República o a los órganos que puedan tener responsabilidad dependiendo del tipo de casos sobre el cual nosotros hemos estado teniendo conocimiento. Entonces, nosotros hemos emitido al día de hoy unas 220 resoluciones de decisiones, de investigaciones de oficio, de recursos, y cada uno de esos casos, cuando lo amerita, pues son remitidos a la Procuraduría General de la República, son remitidos a la Cámara de Cuentas, son remitidos a la Contraloría General de la República, son remitidos a la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental. Dependiendo de los hallazgos y dependiendo del órgano que pueda tener competencia para establecer las sanciones, los correctivos del lugar, lo puede hacer. Me gustaría saber, Carlos, saliendo un poquito del tema y recordando tu época de activista social, yo te entrevisté muchísimas veces mientras formabas parte de... Que uno nunca deja de serlo, porque el activismo ciudadano, es permanente. Pero no, es que yo, no, por ejemplo, yo no te veré ahora, qué sé yo. En el campamento de las 3 causales, por ejemplo. ¿Tú has pasado claro por ahí? Sí, hemos estado y lo apoyamos y creemos en la lucha que están llevando las mujeres dominicanas. Les estás reclamando al presidente, porque el campamento les reclama al presidente, no al Congreso. El campamento. Y mira que yo soy pro causales, pero entiendo que es al Congreso que tiene que reclama al presidente. Bueno, en un primer momento le está reclamando al Congreso y al presidente para que ejerza su liderazgo. Que cumpla su palabra. Que cumpla su palabra de campaña, de programa y que ejerza su liderazgo. Esa es la demanda del campamento. ¿Un funcionario público le está reclamando al presidente? Bueno, yo creo en las 3 causales. Ajá. Yo voy a ser coherente con lo que yo creo y por eso la lucha de las mujeres en este momento por las 3 causales la entendí ayer, la entiendo hoy y la entenderé mañana como una causa justa y por eso hemos participado, hemos visitado el campamento y tenemos un compromiso con esa causa. Entonces, ya que tú sigues siendo una activista social y recuerdo todas las veces que te llamaba, Carla, por favor, te lo suplico, dame una entrevista, déjame ir a tu casa, antes del COVID, señores, antes del COVID, déjame ir, un cortecito. Y siempre muy amablemente, si podía bien, si no pasábamos participación ciudadana, siempre es una persona bastante abierta que si puede, pero siempre te toma el teléfono también. Y te dice, ¿puedo? O te dice, no puedo, y eso es importante. Claro. Pero entonces me gustaría saber, mira, esa lucha de la Marcha Verde que puso en los dominicanos la palabrita corrupción e impunidad, que fin de la corrupción, fin de la impunidad. Tú tienes ya 7 meses, sé que estás en el gobierno, obvio, pero acabas de decir que tú sigues siendo tú y que sigues siendo un activista social. ¿Consideras tú, dentro de lo que has visto, que este gobierno realmente está, diría yo, empecinado, preocupado porque esa insignia no se vuelva a repetir aquí? ¿Sabes? Mira, y yo pienso que no solamente el gobierno, sino la sociedad. La sociedad demanda, la sociedad reclama. Así como lo hicimos ese 22 de enero del 2017, en la primera Marcha Verde, que lo hicimos durante tanto tiempo. El país se tiñó de verde. La sociedad está ahí, la sociedad está reclamando pues que no reine la impunidad. Yo pienso que hay pasos importantes. El hecho de designar un ministerio público que no sea de cuadro de dirigentes políticos y que estén actuando con independencia, yo creo que ese es el primer paso. Claro, no debe ser el único paso. El hecho que designen a Carlos en la dirección de compras y contrataciones, yo creo que es un paso importante porque yo no tengo vínculos con el PRM, ni tuve vínculos con el PLD, ni con nadie.
y estoy ahí cumpliendo un rol, una función como servidor público. Creo que esos son pasos importantes. Yo confío en el Ministerio Público. ¿Confías? Confío en el Ministerio Público. Creo que el Ministerio Público tiene suficiente elementos, información para profundizar y para presentar investigaciones robustas y sólidas. El nivel de colaboración entre las instituciones del Estado con el Ministerio Público es importante. Y puedo hablar del nivel de colaboración del Ministerio Público con la Dirección de Compras y Contrataciones. A mí... Que tenemos un intercambio, un flujo de información de manera permanente, de manera constante y con el interés de formar equipos conjuntos para las investigaciones que tienen que ver con las contrataciones públicas. Quiero que me corrijas, Carlos, por favor, porque ahora la pregunta que te voy a hacer tal vez sea un poquito venenosa. No, entonces, de ti no viene nada venenoso. Mira, tú no me conoces. No lo creo. No, son preguntas. Realmente tengo esta inquietud, porque hablamos del Ministerio Público Independiente. Sí. Hace como casi 2 meses hubo un escándalo social porque la señora Josefa Castillo admitió públicamente que ella incrementó la nómina en unos 4 millones de pesos, sí. que canceló una cantidad, pero que aún así incrementó la nómina. Yo lo que quiero es una explicación, en este caso sería personal. ¿No debería el Ministerio Público, porque habló que incrementó la nómina, y creo que la Superintendencia de Seguros funcionaba antes con esa cantidad de empleados, sí, y con un monto menor de dinero? ¿No debería el Ministerio Público como indagar? O sea, ¿no se involucraría en eso? ¿No hay ahí algún tipo de señal de, diría yo, hasta corrupción? Porque ¿cómo tú vas a contratar por contratar? O sea, sí, no sé. El Ministerio Público debe investigar todos los hechos que entienda y sobre los cuales tenga conocimiento. Y debe profundizar en las investigaciones que están vinculadas a la denuncia, que están vinculadas al rumor público. Yo con ese caso específico lo que conozco es lo que ha salido en la prensa, lo que ha salido en los medios. Lo que dijo ella misma. Yo no he profundizado en esa investigación porque no es de mi competencia. Sí. O sea, la contratación de empleo público no es de mi competencia. Entonces yo digo, bueno, con lo que tiene que ver con las contrataciones de bienes, servicios y obras, ya es suficiente. Yo sé, Carlos, pero como tú eres abogado. Ahora bien, me parece que el Ministerio de Administración Pública, la Dirección General de Presupuesto, la Contraloría General de la República tienen los mecanismos para establecer el control y los topes en la nómina pública. Después de ahí, si en cualquier tipo de investigación se identifica otra tipo de irregularidad, pues el Ministerio Público está en toda la facultad de hacerlo. E incluso, de ahí la importancia de tener un Ministerio Público independiente. Sí. Un Ministerio Público que pueda investigar un ministro, un director, de ahora o de ayer, porque la lucha contra la corrupción tiene que ser de ayer y de hoy para evitar que suceda mañana. Entonces, de ahí me parece que la República Dominicana debe avanzar en ver casos por casos, que es muchas veces lo que se discute a nivel de los medios y que es importante que se discuta y que es importante que exista sanción. Ahora, lo más importante es cómo vamos a desenredar el mecanismo institucional que se instaló en la República Dominicana para el enriquecimiento ilícito y para el robo de los recursos públicos. Que eso va más allá de un caso de corrupción. Sí. Es el funcionamiento de un mecanismo institucionalizado. Un sistema. Un sistema, no, un mecanismo institucionalizado que ha permitido el enriquecimiento sin causa. Y que para eso, por eso he señalado, que además de tener Ministerio Público Independiente, además de tener en entidades clave de control, personas que puedan jugar un rol importante, también es importante que la sociedad siga activa, que la sociedad siga demandando. La sociedad está llamada a jugar un rol fundamental ayer y hoy. Me gustaría ya, finalmente, porque mira, me he extendido un poquito, ya el mercado me está escribiendo, de verdad. Tú parece que no has cancelado a nadie en compras y contrataciones, que no nadie se ha quejado de que no le han pagado sus prestaciones. O sea, por las redes sociales acabando al gobierno, que me pague mi cuarto, todo el mundo. Bueno, nosotros hemos hecho desvinculaciones en la dirección de compra, como es normal. Sí. Toda desvinculación, pues, se le ha pagado lo que corresponde, previo a consulta al Ministerio de Administración Pública. Pero también nosotros hemos sido respetuosos de la institucionalidad, de la profesionalidad. Hemos sido respetuosos de los técnicos que hemos encontrado también en la Dirección de Compras y Contrataciones. Nosotros no tenemos una cultura de, como le llaman, como de la aplanadora, no, ni mucho menos. Pero sí, todo el mundo ha sido sometido a un proceso de evaluación, a un proceso de
conocer su idoneidad, su integridad, sus capacidades. Y sí, hemos hecho desvinculaciones porque hay cargos muy sensibles, claro. hay funciones que pues ameritan, como la ley lo establece, la ley de función pública, hay funciones que son de libre nombramiento y remoción. Y con relación a eso sí hemos hecho desvinculaciones. Bueno, Carlos Pimentel, de verdad que estoy muy feliz, muy agradecida de que tú hayas aceptado la invitación de venir aquí a República de la Verdad. Yo, nada, gracias de verdad. Lo voy a dejar ahí. Qué bueno, tenemos un funcionario, como ustedes han podido ver, señores, no tiene pelos en la lengua, ha respondido todo y ha dicho lo que piensa. Y qué bueno que sigues con tus valores, tus convicciones y que a pesar de que estés ocupando un cargo que estás consciente que es transitorio, tus valores siguen ahí y los sigues externando. A los amigos televidentes, les pido que por favor se queden en sintonía porque todavía queda contenido aquí en República de la Verdad. Carlos, ¿así? Muchas gracias. A tu orden.